amigos televidentes de su programa Libertad de Expresión, continuamos analizando temas nacionales e internacionales. Ahora este tema tiene que ver tanto con el aspecto local de la República Dominicana como también en el ámbito internacional, y se trata de la ambición del poder de los presidentes de la República. Entonces, yo entiendo que cuando la ambición de permanecer en el poder va más allá de lo ideal, de lo posible, se convierte en un acto de inmoralidad que trae una serie de consecuencias, muchas veces negativas, para quien lo comete, para su partido y también para el país. Entonces, el poder es una capacidad de asumir posiciones, encargo, puede ser de manera legítima o en forma coercitiva, de manera arbitraria, utilizando métodos desleales, ilegales, para poder liderar, gobernar, dirigir y a instituciones del Estado, dirigir el Estado e instituciones por diferentes intereses, ya sea por un interés político, principalmente político, por un interés económico, por un interés patológico, con una forma de imponerse a los demás, aumentar su poderío, su influencia en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, el poder, yo digo que es prácticamente como si fuera un hoyo negro de esos que están existiendo ahora en el universo, en la galaxia, que esos hoyos negros tienen mucho poder gravitacional. Entonces, esos hoyos negros atraen, que es el poder, que es un hoyo negro, atrae siempre a los más malos y también pervierte a los buenos. Entonces, es una forma de que todo el que persigue, o la mayoría de la gente que persigue el poder, de una manera u otra se daña. Son pocos los funcionarios y los tecnócratas y hasta profesionales que van a un cargo público que no se deben corromper. En el caso de los políticos, yo digo que los descalifico como más que un verbo, aunque el poder no es un sustantivo, no un verbo, pero es más que un verbo porque significa hacer un movimiento. El político tiene que estar siempre buscando el poder, porque si no lo busca el poder se disluye, la gente no lo atrae y entonces pierde influencia en los demás. Entonces, la atracción también de buscar el poder provoca entre los políticos cambios. Por eso usted ve que un político en el gobierno dice una cosa y en la oposición dice otra. Los políticos cambian de narrativas y la cambian de un minuto a otro. Tampoco bajan la escalera del poder y se van a la oposición, cambian su discurso y ellos ni se dan cuenta, o si se dan cuenta, se lo creen todo lo que están hablando. Entonces, por eso, muchas veces usted ve que con los políticos más corruptos que puede haber en el planeta, cuando están en la oposición, tienen los mejores discursos, abrazan a las personas, a los viejitos, a las damas, y la gente le cree esa narrativa. Y ellos lo que hacen es que son como los lobos que cambian el pelo de acuerdo a la estación, pero no cambian las mañas. Cuando están en el gobierno son una cosa y cuando están en la oposición hacen otra. Cuando están en la oposición cambian de discurso, cambian de túnica, de ropas, cambian de parejas, de carro, pero no pueden cambiar sus mismas caras y sus corazones. Son las mismas personas lo que engañan. Decimos todo esto porque esa permanencia en el poder, más allá de lo que se puede permitir, más allá de lo que es plausible, de lo que permite la democracia, lo que hace es que genera muchos conflictos y
Por eso ponen muchos casos. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, el caso de Venezuela, vamos a poner el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, el caso de República Dominicana, el caso hasta de Brasil, se dan esos mismos factores. El caso de Venezuela es el caso más emblemático, porque podemos ver que en el 1998 llega a Venezuela un teniente coronel joven, 35 años, con ideas revolucionarias, con deseos de hacer cambio, y gana la presidencia luego de haber intentado un golpe de Estado. Gana de manera, bueno, arrolladora, pero ¿qué pasa? Su victoria se produjo en el 1998 y asumió el poder en el 1999. Luego de eso, entonces, vuelve y se somete a un referéndum para renovar la Constitución de la República. Se somete a unas nuevas elecciones. A pocos días gana las elecciones. En el 2002, el 11 de abril, le dan un golpe de Estado efímero que terminó el 13 de abril de 2022. Vuelve entonces, se repostula y gana, creo que en el 2000, gana nuevas elecciones y gana como en el 2007, gana y luego se repostula otra vez y gana las elecciones en el 2013. No pudo asumir la presidencia de la República porque murió en ese año. Entonces en ese año tuvo que sustituirlo Nicolás Maduro. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Hugo Chávez, con todas sus ideas, sus cambios que produjo, duró desde el 1929 que asumió el poder hasta el 2012 en la presidencia de la República. Prácticamente 13 años. Y eso creo que es demasiado para un presidente, ¿no?, de un país convulsionado, con muchísimas dificultades. Debió realizar su primer periodo, a retirarse y darle otro para que continuaran sus ideales. Esa misma situación le pasó a Nicolás Maduro. Asume el poder como el presidente encargado, porque era vicepresidente de la República. Luego gana las elecciones en el 2013, gana las elecciones en el 2018 y vuelve otra vez una segunda reelección en el 2024, una de las elecciones más conflictivas que pudo participar. Es decir, desde el 2013 gana y lo derroca en el 2026. Estamos hablando de 13 años y todavía le faltaban al 2031, todavía le faltan 5 años más. O sea, un país no puede estar dirigido por una gente prácticamente que se cree eterno y que es imprescindible. Tiene que hacer los cambios, porque los cambios producen transformaciones, producen cosas dinamizan nuevas ideas. Y evitan confrontaciones, conflictos, divisiones políticas entre los partidos políticos. Digo, menos en China no pasa eso. Ni en Asia, por ahí, esos países son eternos, los presidentes y los primeros ministros. Bueno, Xi Jinping lleva más de 5 años. Lo que pasa es que en algún momento... En los países así, orientales, por lo menos del Medio Oriente tampoco. Por ahí no hacen ni elecciones, se hace. Mira, óyeme, lo que pasa es que en esos países, tú lo ves así, es cierto, que hay pocos cambios en los gobiernos. Pero mira, por ejemplo, en los países del Medio Oriente son diferentes a los países de Occidente. Ahí impera el poder. Por ejemplo, en Arabia Saudita tú haces una protesta, te juntas dos gente a hablar mal del gobierno y te fusilan y te condenan a muerte. ¿Entiendes? Sí. Entonces tiene un control absoluto. Mira lo que pasa ahora mismo en Irán. Irán es un país que de esos países que son islámicos, que es uno de los más importantes, por lo menos ahí se hacen elecciones cada 4 años, creo que son las elecciones que se hacen. Y aún así, fíjate que se ha producido
ahora mismo las revueltas, las protestas más sangrientas de, de todas las que ha sufrido, porque Irán está sometido a una serie de sanciones económicas. Parece que se ha devaluado la moneda. Se ha devaluado la moneda, ese tipo de cosas, y no le permite. Pero hay un asunto que el ser humano le da mucha importancia a la libertad, porque a veces creo que el ser humano le interesa muchas veces más la libertad que la economía, porque si esos países fueran más abiertos, donde la gente pudiera manifestarse y sin ningún temor a represalias, ese tipo de cosas, tal vez eso no estuviera ocurriendo, porque a veces hay los problemas económicos, aquí hay problemas económicos serios, aquí el pollo está a 120, un plátano está costando 40 pesos y la gente está en las redes, por lo menos la gente está a nivel de las redes sociales, manifestando su descontento, ese tipo de cosas. En esos países no se puede hacer eso. Entonces, aquí se permite eso y nada cambia, a pesar de la gente se desahoga, ese tipo de que nada cambia, pero la gente se siente bien, con que le permita por uno expresarse. Fíjate, cuando a las personas se le impide la libertad de expresión, todo muere. ¿Entiendes? Uno de los derechos más importantes que tienen los seres humanos es la libertad y la libertad de expresar sus ideas y pensamientos. Cuando a ti te los restringen, entonces hay dificultades y se pueden producir cambios bruscos en esas naciones. Entonces, es lo que tú dices, aquí en República Dominicana, la gente puede votar libremente con todas las dificultades que hay, con que el gobierno utiliza todos los recursos del Estado. Se desahoga hablando mal de los funcionarios. Exactamente, tú puedes hablar mal de los funcionarios, pero también puedes estar en una esquina divirtiéndote de manera y nadie te está persiguiendo. Entonces, en estos países que son islámicos, la cultura es diferente, porque ahí no hay elecciones. Entonces tú tienes que tener un control total de todo lo que se mueve. Tú no puedes permitir muchas libertades porque son reyes y ellos tienen que... Pero mira que es un asunto que la influencia externa, que realmente uno aquí la vivió, eso es parecido a la Revolución Francesa, que se expandió por el mundo, que creó el asunto de los derechos humanos, la libertad, que ahí nació la libertad de expresión, el derecho fundamentales, los principales derechos fundamentales. La Declaración de los Derechos Humanos. Exactamente. Eso se extendió por el mundo, eso. Y ahí por lo menos se logró la independencia de muchísimos países, creo que incluyendo la de Estados Unidos. Tú sabes, sí. No, que donde voy, te quiero decir que no podemos sustraernos de que esa situación que se está dando en Irán hoy, que se da en muchos países, también tiene que ver con un componente externo. De que ahí se dice que ahí está involucrado, el mismo Donald Trump está mandando a protestar, que es un asunto que es indebido desde el punto de vista de la política internacional. Y dicen que ahí está Israel también detrás de esa protesta, o sea, instigando para derrocar al gobierno que está en Irán. Que ese es el objetivo y al final probablemente lo logren. Mira, y es un objetivo político. Derrocaron, tenían un objetivo de derrocar a Irak, lo derrocaron. A Siria también. A Siria le hicieron también el mismo sistema. Libia. La aislaron, le pusieron sanciones económicas. Fuerte. Finalmente por detrás no podían vender su petróleo. Patrocinaron, inclusive, bueno, tú hablas de petróleo. Que no podían vender su petróleo. Es que tú hablas de petróleo, pero Estados Unidos en Siria tiene bases y tienen y traían de que petróleo vendían, no venden. Venden, bueno, lo mismo que van a hacer en Venezuela. Exactamente. Entonces todo eso pasa porque tiene un objetivo. Si tú estás en contra del poder que tienen, por ejemplo, en esa región, en contra de Israel o estás en contra de Estados Unidos, te están haciendo una política sistemática que tarde o temprano eso va a dar sus frutos. Y está el asunto de que al ser regímenes que tienen restricciones por lo menos de la libertad, desde fuera te instigan a que tú busques la libertad. O sea, que te apoyan y que desde fuera, pero no va a resolver nada. Porque si derrocan al gobierno iraní, supongo que Estados Unidos no va a resolver los problemas de millones de iraníes, no va a resolver nada. Lo que quieren es tumbar el gobierno, porque crean el problema en Libia, donde yo vi un reportaje que antes de morir el coronel Gaddafi
las condiciones económicas de Libia eran unas condiciones envidiables, donde le daban una cantidad de dólares a la gente que se casaba, el pago de las universidades, todo eso se perdió. Todo eso se perdió con la llamada Revolución Rosa, esa, ¿cómo le llamaron? Una cuestión que La primavera árabe. la primavera árabe, que se llevaron de paro a Libia y otros países que se llevaron de paro con esta. Porque hay un tema que yo no soy nadie para por lo menos que me hagan caso, pero tú querer imponer tu estilo y tu creencia a otra nación, eso es arbitrario. Porque está bien de que no se toleren por lo menos los atropellos y que se eliminen, se violen los derechos humanos, pero la gente tiene que vivir de acuerdo como crea. Bueno, lo que pasa es que, como te estoy quieren diciendo, imponerle que el sistema democrático a esos países que nunca han conocido eso. Todo el tiempo en la humanidad, los imperios, los poderosos, se han impuesto a los más débiles. Y como hay, ¿qué te quiero decir? Esos imperios han arrasado, han destruido, han acabado, han exterminado razas para ello imponerse. Bueno, yo le estaba poniendo un ejemplo a algunos jóvenes que conocen la historia de que Caonabo, el indígena aquí de la isla Quiqueya, fue sacado encadenado hacia España. Sí. Y Toussaint Louverture, el libertador de Haití, también murió en Francia. Sí, ¿Te entiendes? Porque se enfrentaron a esos imperios, a esa colonia, lo enfrentaron. Pero estoy hablando de que, por ejemplo, lo sacaron. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que estamos hablando, ¿tú crees que es justo que a Maduro, primero es una guerra que no tiene sentido, porque el gobierno estaba abierto a dialogar? Y Venezuela no significaba, no iba a tumbar el gobierno norteamericano. No era un peligro, pero ya la permanencia en el poder de Maduro y de otros, esa corriente. la insistencia, las fricciones, las confrontaciones permanentes, en los Estados Unidos dijeron, bueno, ya, llegaste hasta aquí, ¿entiendes? Y te agarraron preso y lo han humillado por todos los lados, lo han puesto, mira, en Estados Unidos lo han llevado, aposado, lo han metido en una ambulancia, no sé si una ambulancia, un carro de eso con abierto, para que todo el mundo lo vea preso. Exhibiendo la presa. Exhibiendo, o sea, Maduro es un trofeo de guerra romano, como hacían los romanos, que agarraban a los gobernantes, a los líderes militares, los enjaulaban, los metían en una jaula y los arrastraban por todo el pueblo. ¿Entiendes? Antes se lo humillaban hasta la última escala. Entonces, eso es indignante. Tú no puedes hacer eso con un presidente que no es un asesino. Tú puedes señalarle muchísimas cosas. Bueno, yo le contesté en un chat que yo estoy a unos abogados, políticos, periodistas, a un señor que estaba exponiendo ahí lo que es derecho internacional y que a veces para liberar a un país no importa que se viole el derecho internacional porque es inherente a rescatar la dignidad humana. Y yo le puse de ejemplo a Netanyahu, que por qué no se le aplica lo mismo que se le aplicó a Nicolás Maduro a Netanyahu, que inclusive tiene una orden de captura del Tribunal de la Corte Internacional de Derechos Humanos y ese tipo de cosas. El tipo ni me ha respondido, ni siquiera me respondieron. Pero es que caemos... Y Estados Unidos apoyó todas las dictaduras en los años 50 y 60 que había en América Latina. Mientras tú eras leal a ellos, no hay ningún problema contigo. No, o sea, sí, porque es el fuerte. Estamos hablando de que el fuerte que dice. Pero estuvimos hablando del derecho internacional y vuelvo a caer en el derecho internacional. El derecho internacional, eso no existe. Existen normas, leyes, todo ese tipo de cosas. Pero es para que los pequeños las cumplan. Los grandes, las potencias, los imperios no cumplen con leyes internacionales. Entonces ellos no venden de que hay un derecho internacional y nosotros no creemos eso. Entonces, el derecho internacional, el grande aplica su norma y el pequeño la sufre, sencillamente. Entonces, no hay un derecho. Hay, por ejemplo, en Naciones Unidas, que a los países pequeños, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, hay 5 que son permanentes, que son los que deciden. Hay 9
que lo cogen, ¿no? ¿Verdad? Y esos 9 se cree que es verdad que tienen poder. ¿Entiendes? Pero esos 9 no deciden nada. Porque si los 9 aprueban una cosa y uno de esos 5 decide Lo que vetan. lo vetan. Pero ¿qué pasa? Ellos se sienten en los países y luchan por estar en un puesto. Por estar ahí en un puesto Consejo de Seguridad. Es un puesto que no sirve para nada. ¿No entiendes? Eso tienen que decidir los Estados Unidos, Rusia, China, Francia, ese tipo de cosas. Entonces, volviendo entonces a la inmoralidad de permanecer en el poder, caemos, por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia, Evo Morales duró, 14 años. Si no fuera por esa permanencia en el poder, por ejemplo, de Hugo Chávez, de Maduro, aquí había un movimiento revolucionario de ese, que pudo haber arrasado en América Latina completo, porque hubo una efervescencia en ese momento en los países, ¿entiendes? Y es verdad, por ejemplo, Chávez, tú puedes decir Chávez lo que sea, pero Chávez tenía la política más popular que se ha implementado en América Latina. Un tipo Claro, con y solidaridad con el petróleo, con todos los demás países. Y eso. Entonces, en ese tenía caso... tenía un discurso, y por lo menos tenía un discurso unitario de la unidad latinoamericana, que es importante. Pero cuando se prolongó más allá, los conflictos internos en esa nación, las políticas muy extremistas... Sí, porque el poder ciega a la gente. Ciega a la gente. Entonces yo mismo digo, tú primero tienes que conocerte a ti mismo, pero nadie se conoce a uno mismo, nadie se conoce a sí mismo. Ni siquiera el mismo Sócrates que lo planteó, que dijo que hay que conocerse a sí mismo. Si él se hubiese conocido a sí mismo, se libra de beber la cicuta y morir envenenado. Entonces, otro presidente que vino muy popular, que hizo muchos cambios, fue Evo Morales, y llegó en el 2006, que duró 14 años en el poder, y después de 14 años quería seguir siendo presidente de la República. Y todavía ahora quiere seguir ahora candidato. Entonces eso es una barbaridad. Como una enfermedad. Entonces, aquí en la República Dominicana volvemos y caemos, entonces, en la misma... Entonces, ¿tú estás de acuerdo que Leonel Fernández debe dejar esa candidatura ya, entonces? Que fue presidente 3 veces ya, Leonel Fernández fue 3 veces candidato. Debe ya dejar darle paso a otro ya, ¿verdad? Pero claro, hermano, ¿entiendes? Todo porque ellos entienden como que no hay quien lo pueda sustituir, parece que no. Siempre hay quien te pueda. Porque no hay quien pueda. Siempre hay, porque si tú mueres, desaparece de alguien, te sustituye. Sí, nadie en el mundo es imprescindible. Y todo lo que hay en el mundo, no es nosotros, eso no nos pertenece a nosotros. Entonces, usted tiene, por ejemplo, Leonel Fernández, cuando llegó, para mí hizo el gobierno mejor del PLD, el que mejor hizo fue el de Leonel Fernández. Los primeros 4 años. Exacto, en 1996. Pero después le cogió el gusto al poder, volvió en el 2004 y duró 8 años, hermano, 8 años. Y después había también un movimiento para que él siguiera y se modificara la Constitución, ese tipo de cosas. Recogiendo firmas y eso. La fuerte fue que no cayó en eso. Entonces, este señor duró hasta el 2019, Evo Morales. ¿Y eso qué provocó eso? Un desgaste. Y provocó un golpe de Estado, que le dieron un golpe de Estado, ¿entiendes? ¿Entiendes? ¿Y qué también ocasionó? Que también quería volver otra vez ahora y su partido perdió vergonzosamente y se dividieron. Entonces, también Rafael Correa también se prolongó más de la cuenta. 10 años de Correa. Se prolongó más de la cuenta también en Ecuador. 10 años también. 10 años también. Hermano, el que está lleva 8 ya, lleva 8, el que está ahora. Dure 4 años en su... O sea, el político tiene que entender que usted lo eligen por 4 años. Váyase, que eso no es de usted. Váyase a atender a su mujer, a sus hijos, a su empresa y trabaje para que haya una alternabilidad. Yo soy enemigo de ese reeleccionismo. Yo he estado en organizaciones, vamos a decir, gremiales y sindicales, ese tipo de cosas. Y yo me eligen, yo digo, mira, por más que a mí me quieran reelegir, yo no voy. Porque a mí me eligen para un periodo y yo compro mi periodo. Es que a veces el tiempo como que no da para... No, siempre da. A mí me pueden dar 6 meses. Entonces, mire, usted va a durar 6 meses. Para tú alcanzar las metas. Pero que tú la meta tú nunca la vas a alcanzar porque Balaguer duró 30 años en el poder. Y hay más pobres que cuando tú no nunca la vas a alcanzar. Y hay más dificultad. Están los problemas de apagones, del agua, de la riqueza. Tú nunca vas a resolver el problema. Cuando llegó Colón aquí iban menos pobres que ahora. ¿Entiendes? Entonces, si tú te vas a llevar de ese argumento de que tú nunca vas a alcanzar, pero a ustedes lo han elegido para que ustedes resuelvan todos los problemas del mundo y que este país
sea el paraíso, que no haya ningún problema. Usted lo que está en su periodo, resolver los problemas que pueda resolver y se va. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, todos estos presidentes, vamos a ver, todos éramos antirreeleccionistas, porque Peña Gómez, el doctor José Francisco Peña Gómez, para mí, no fue nunca el PRD. Era un antirreeleccionista, Peña Gómez. Creo que fue el político que, si hay que distinguir a un político en este país, creo, ¿verdad? Si yo sé del PRD, nada de eso, creo que a Peña Gómez. Peña Gómez fue el más coherente con sus ideas. Creo que uno de los más honestos, no te puedo decir 100%, porque no lo conozco bien, pero fue un dirigente de masa, popular, que luchaba en favor de la gente. Y él era un antirreeleccionista y casi todo el mundo era antirreeleccionista. Ahora, el primero que se convirtió en reeleccionista fue el que sustituyó a Peña Gómez como candidato, fue Hipólito Mejía. Traicionó, traicionó, después de haber dicho 50, 60 veces que él ganó las elecciones en el 2000 y dijo que era un hombre de palabra, que no se iba a repostular, finalmente se repostuló. Después vino Leonel Fernández, que era antirreeleccionista también. Danilo Medina, si lo dejan, ese que creyó que era un emperador, si lo dejan, dura 100 años. Y este también, el de ahora. No, este suprimió, que le puso candado a la Constitución. Pero se repostuló 2 veces, antes era antirreeleccionista también. Y se repostuló otra vez. Entonces estamos en una situación en la cual aquí hemos pasado de ser un país que luchaba en contra de la reelección a ser un país en el cual los políticos quieren extralimitarse, morir en el poder. Morir en el poder. Y para mí, cuando usted sobrepasa los límites de estar en el poder, se convierte en lo que yo digo en un acto de inmoralidad que provoca discordia, discusiones, divisiones, enfrentamientos, hasta guerras entre naciones, como ha pasado con Venezuela y los Estados Unidos. Entonces, lo mejor es que los políticos entiendan que el poder es efímero y que el poder no es uno de ustedes, usted es un mandatario que le han dado un mandato para cumplir unas metas y usted lo que debe es enfocarse en hacerlo bien en el periodo que usted está y luego, si usted quiere, más adelante, y si la gente lo puede hasta volver. Yo realmente no, cuando ocupo un cargo no vuelvo más, pero que más adelante si es necesario en algunas ocasiones. Entonces, pero en América Latina y en el mundo, pero me da eso, una visión, el poder se vuelve una visión. Una visión enfermiza, ese tipo de cosas. Señores, yo pienso que entonces hemos llegado al final. Le damos las gracias por estar en sintonía con nosotros. Les reiteramos que nosotros somos un programa totalmente independiente. Aquí cada quien expresa sus opiniones como lo entienda. Tratamos de no ser demasiado sectarios o sectarios. Podemos equivocarnos, podemos en algún momento expresar nuestras opiniones con un tipo de sentimiento, pero siempre lo que queremos es buscar la objetividad. Si lo desean, para nosotros son muy importantes. Y ustedes le den like a nuestros comentarios para nosotros poder seguir orientando en la República Dominicana y al mundo. Y también se pueden suscribir. Para nosotros es de mucha ayuda. Gracias. Que Dios los bendiga mucho a todos. Nos vemos en la próxima entrega.